Bienvenidos a Grandes Letras Chiquitas y como cada semana grandes invitados nos acompañan y hoy déjenme decirles que la invitada que les tengo creo que les va a encantar el tema porque es un tema de entrada que creo que todos deberíamos de conocer, de involucrarnos tanto para nosotros como para el entorno, amigos, familiares, un tema que creo que todos debemos de conocer y no solamente el tema es importante, sino adicional nuestra invitada la verdad es que creo que tiene unas credenciales, es experta en el tema, tiene muchísima preparación. Ahorita ya saben que a mí me gusta que se presenten mis propios invitados para que los conozcan, pero yo estuve viendo su trayectoria, aparte que veo su contenido, y la verdad es que en este ámbito de la psicología, aparte que hay muchas ramas, que ahorita vamos a platicar un poco de esto, la verdad es que estoy sorprendido y estoy bien contento que nos acompañe Scarlett Espinosa. Scarlett, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí también contigo. Buenísimo, Scarlett. Pues como todos los episodios, siempre les cedo a los invitados que ellos se presenten para que nos digas un poquito y la gente te conozca. Yo sé que la verdad es que en este ámbito, pues tus redes han ido creciendo. La gente que le interesa este tema, la verdad es que tus consejos son bastante valiosos. Pero por si alguien no te conoce allá afuera y es la primera vez que te escucha, ¿quién es Scarlett? ¿De qué hablas? ¿En qué te especializaste? Para que te conozcan un poquito. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. Ok, muy bien. Bueno, yo soy Scarlett Espinosa, soy psicóloga clínica y me especializo en el enfoque terapéutico llamado terapia cognitivo-conductual. Tengo una maestría en este enfoque y en el tema en el que más me he especializado para trabajar es en el de trastornos de la conducta alimentaria. En realidad, digamos que la parte de la psicoterapia es mi trabajo principal, pero últimamente me he dedicado también a la parte de la divulgación de la psicología, pero sobre todo en esta parte de poder desmitificar algunas concepciones que se tienen de algunos temas de psicología y poder brindar a la gente esta perspectiva de la psicología desde una visión más científica y formal y no tanto como lo que en muchas ocasiones se considera psicológico desde la psicología popular, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, digamos que hoy en día me dedico a psicoterapia, a divulgación y también soy docente. La verdad es que te digo, admiro tu trayectoria y tus consejos me parecen extremadamente valiosos y quiero empezar de lo general y poco a poco irnos a meternos a temas muy específicos porque dado tus especializaciones creo que podemos llegar a temas extremadamente específicos y empezando por algo muy básico, creo que y me incluye muchas personas creo que malamente en algún momento oyen psicología y dicen, eso es un tema para alguien que tiene problemas muy fuertes. Psicología, ese es un tema que yo no me acerco, no necesito o creo que no necesito. Entonces, partiendo de ahí, es lo que me gustaría también, como dices, quitar mitos. El tema de la psicología o de acercarte con un profesional en el ámbito de la psicología es para todos. Los que nos están escuchando decir, no, este capítulo no me interesa a mí porque yo no tengo algún tema específico de los que ahorita mencionó Scarlett. Ok, bueno, en realidad la psicología creo que está en muchas áreas, porque la psicología como tal es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Entonces, pues en realidad podemos ver a la psicología desde el aspecto social, desde la mercadotecnia incluso que se ha utilizado. Y bueno, una de las áreas más conocidas pues es la psicología clínica, que es la que sí se encarga de poder evaluar si existe algún problema psicológico y ofrecer algún tipo de tratamiento. Y pues bueno, problema psicológico no es nada más, digamos, que aquellos que pudieran enmarcarse en una etiqueta diagnóstica, ¿no? Digamos, sino también cualquier tipo de problema que le causa cierta disfunción social, emocional a la persona, que a lo mejor no entra en una etiqueta diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, por decir un trastorno depresivo mayor o depresión, sino que simplemente tiene cierta insatisfacción en algunas áreas y es algo que le gustaría trabajar,
pues por supuesto que es algo que se puede hacer desde la psicología clínica. Ahorita me gustó cómo lo fuiste explicando, porque entonces no solamente es como verlo en casos extremos, número uno, y también ahorita usar la palabra ir mejorando, y al final creo que en temas sociales o de comportamiento, como dices, hay muchísimas cosas en que todos podemos mejorar, y por lo tanto yo creo que sí, pues no es un tema, ¿no? Como luego está estigmatizado, por ejemplo. Uh-huh. Y algo que me gustaría preguntarte como especialista, yo creo que, y esto creo que lo he platicado con algunas personas que han tenido la oportunidad de acercarse con algún profesional, es justo esa habilidad que creo que todos los profesionales en muchas áreas, yo como financiero, los contadores, los abogados, pero en especial los psicólogos y los psicólogos clínicos, deben de crear, me imagino que hay todo un arte de crear esta confianza entre las personas que van, entre el paciente o la persona que está pidiendo, acudiendo a la asesoría profesional. Y ahí me gustaría que nos platicaras un poco cómo tú, en tu experiencia, cómo se logra crear esta confianza entre las personas que acuden al paciente o la persona que acude al profesional, para que haya esta comunicación efectiva, porque creo que es un tema muy complejo para muchos. Luego ponemos barreras para abrirnos con las personas, incluso con gente cercana. Ahora con un profesional a lo mejor todavía hay más barreras. Sí, claro. Yo creo que sí depende de la persona y ahora sí que del problema que presente, pero en sí, en mi experiencia profesional me he dado cuenta que algo que hace que las personas se sientan más confiadas es que justamente conozcan algo previo de nosotros. Por ejemplo, esta posibilidad de poder compartir qué es lo que hemos estudiado o a qué nos hemos dedicado más en el área de intervención clínica, o incluso que nos conozcan por medio de redes, hace que las personas se sientan más familiarizadas. Algo que hace años no ocurría porque pues quizás tú acudías con un psicólogo clínico que veías, no sé, a lo mejor en una tarjeta que alguien te había dado o por recomendación de alguien más, pero no sabías cómo era esa persona, ni cuántos años tenía, ni nada, ¿no? Entonces, creo que eso hoy en día es una cuestión a favor, que desde un principio las personas ya se pueden sentir cómodas con alguna persona en particular. Y pues algo muy importante es que las personas deben saber que no todos los psicólogos están aptos para ejercer la psicoterapia. Es decir, no todos los psicólogos en realidad pueden dar terapia. Y eso es algo que pues muchas personas no saben y no tienen por qué saber porque no es algo que se especifique mucho. Sin embargo, pues es algo muy importante porque a veces pues solamente se fijan en que pues sí sea, por ejemplo, licenciado en psicología, pero en realidad es una licenciatura muy general. Y si uno se quiere ir al área clínica, entonces debe hacer formaciones en esa área, ¿no? Diplomados, maestría, cursos, etcétera. Claro, yo creo que debe ser un tema frecuente que las personas digan, es psicólogo y puede atender cualquier trastorno, cualquier problema, cualquiera de las muchísimas ramificaciones. Yo me siento muy identificado porque pasa exactamente lo mismo en el ámbito financiero. Eres financiero, pero especialista en qué, ¿no? Especialista en retiro, en corto plazo, hay muchas ramificaciones también. Oye, Scarlett, sé que esto a lo mejor me estoy yendo de lo muy general y poco a poco me quiero llegar a los temas muy específicos, cognitivo-conductual, tema de trastornos alimenticios, son temas que quiero tocar, pero quiero irme ahorita con unos pasos muy introductorios. Te voy a preguntar a lo mejor algo que me dirás, ya me dirás tú si tiene sentido o no. Y algo que a lo mejor hemos tenido muchas personas un acercamiento al mundo de algo que creemos que tiene que ver con la psicología, pero quiero que me digas si sí o estoy totalmente equivocado, es por ejemplo en dos ámbitos, cuando alguien va a pedir un trabajo. Cuando alguien va a pedir un trabajo va con los nervios y luego en algunos trabajos, no en todos, la verdad es que a mí solamente me ha tocado en uno, pero platicando con varios miembros del equipo y en general llegamos a la conclusión que se siguen usando raramente, no en todos lados, pero en algunos lados sí, esos tipos de análisis donde te dicen, oye, tienes que hacer un dibujo y eso va a darme a mí un tema de personalidad. El que a mí me tocó hacer, Scarlett, te hablo hace muchos años, pero lo recuerdo, la entrevista padrísimo, todos los diferentes filtros, pero en un momento, oye, tienes que dibujarte a ti al lado de un árbol y esto nos va a decir mucho de tu personalidad. Y yo dije, órale, pues
estás buscando un financiero, creo que las credenciales están, pero pues, tengo que hacer mi dibujo para ver si soy apto para el puesto o no. También alguien del equipo me decía que hombres debajo de la lluvia. Ahí permíteme preguntarte, Scarlett, ¿esto sí estoy en lo correcto? ¿Tiene algo que ver con psicología? ¿Si es funcional o qué opinas? También, justamente eso es algo que a mí me ha gustado tocar en redes sociales, porque, bueno, aunque la psicología es una ciencia, digamos que es una ciencia joven porque ha ido haciéndose cada vez más formal. Por ejemplo, en cuanto a tratamientos, en cuanto a los estudios que pueden demostrar que un tratamiento o una terapia es eficaz para un problema, etcétera. En este desarrollo como ciencia, desafortunadamente ha habido pues algunas cuestiones que no terminan de concretarse como ciencia porque no pueden mostrar que sí hay un soporte detrás de eso que se está mostrando. Y entonces, un ejemplo son este tipo de tests que mencionas, que se le llaman pruebas proyectivas, que hoy en día en las universidades se sigue enseñando como una prueba que funciona, cuando en realidad ya ha habido mucha crítica hacia este tipo de tests que demuestran que son tests que no tienen validez ni confiabilidad como para seguirse utilizando. Y justamente, por ejemplo, a mí me hace ruido porque pues yo salí en el 2007, o sea, ya tiene mucho tiempo y en ese entonces, cuando yo llegué a ver la materia de evaluación de instrumentos de medición, nos decían que era importante que un test tuviera validez y confiabilidad. Y ese tipo de tests no los tienen, pero te los enseñan porque como tradición, los psicólogos deben usarlo. Entonces, es un poquito de las cosas que yo estoy en contra, porque hay algunas cosas que como tradición en psicología se siguen haciendo y se siguen utilizando, a pesar de que no cuenten con este soporte científico, ¿no? Entonces, digamos que la tendencia hoy en día es que algunos psicólogos estamos yéndonos más por esta parte de ¿tiene soporte científico o no? Porque si no, entonces no es ciencia lo que estamos haciendo. Claro, sí, entiendo la contradicción y está clarísimo. Y también uno muy relacionado, también me gustaría saber si este sí tiene alguna validez mayor o hay estudios que lo sustenten. Del otro lado, las pruebas psicométricas. Esta creo que sí me ha tocado, el tema del dibujo fue un tema típico. Digo, tampoco es que haya rotado en muchísimos puestos de trabajo, pero ahí tengo uno típico. Pero el tema de pruebas psicométricas, en muchas me toca hacer secuencias y ahora por computadora, y eso me ha tocado, yo creo que unas 4 o 5 veces a lo largo desde que egresé hasta la fecha. ¿Ahí sí hay algo más de estudios o ahí es similar? Sí, ahora sí que depende de la prueba. Sí hay varias pruebas que cuentan con este soporte y que se han ido desarrollando justamente estudiando algún tema en particular. O sea, existen varios tipos de pruebas de acuerdo a el rasgo que se pretende evaluar o medir. Por ejemplo, en los trabajos es usual que se midan habilidades o justamente esta cuestión de resolución de problemas y demás. Y normalmente estos tests sí cuentan con mayor validez y confiabilidad comparados con lo que serían las pruebas proyectivas, sí. Ah, bueno, ya no me voy a sentir mal si en algún momento me las piden, voy a estar más concentrado y elaborarla. Oye, Scarlett, también te quería preguntar, que esto también quiero saber si es un mito o es una realidad, porque en algunos foros yo he escuchado que justo de forma reciente en los últimos años se han incrementado los problemas o los retos relacionados a la salud mental, que es derivado de lo que vivimos estos últimos años, de la pandemia, de todas las circunstancias en general, del estrés en general. Y te quiero preguntar justo eso, ¿ha habido una tendencia incremental ahorita en los problemas de salud mental en la actualidad? ¿Es un tema que siempre ha existido, nada más que antes no se hablaba tanto y ahora hay más diálogo? ¿O qué opinas ahí? Bueno, en realidad, si nos vamos en cuanto a estadísticas, sí hay estadísticas que nos indican que temas como ansiedad, depresión o, por ejemplo, el área a la que yo me dedico más, que es trastornos de la conducta alimentaria, ha ido incrementando. Pero justamente tendríamos que hacer un análisis más a fondo para saber si este incremento se debe a que las personas están siendo más conscientes de este tipo de problemas y por tanto piden ayuda y entonces ya entran dentro de las estadísticas,
o quizás siempre habían existido, pero no recurrían a buscar ayuda psicológica. Claro. Yo veo mucho esto cuando hacen esta comparación de, es que en las generaciones de antes no íbamos al psicólogo y estábamos bien. Y yo me pregunto como, ¿de verdad estaban bien? Porque pues son familias en donde había consumo de sustancias, alcoholismo, violencia intrafamiliar, y eso me demuestra que no estaban bien. El que no asistieran a un psicólogo, que les diera un diagnóstico, no quiere decir que ya por eso estaban bien. Claro, sí, sí, el no ser parte de la estadística no es ya como la condición suficiente, ¿no? Para todo está funcionando de maravilla. Sí. Oye, Scarlett, y ahorita hablábamos un poco de, bueno, más nos has platicado de dos áreas de especialización, entiendo, o quizá también se entrelazan, la parte de la psicología cognitiva conductual y la de conducta alimentaria. Para alguien como yo, no especialista, y muchos que nos escuchan, escuchamos de psicoterapia de cognitiva conductual y pues, no sabemos bien por dónde va. Me puedo hacer alguna idea, pero me gustaría que nos desarrollaras un poco, que nos contaras a detalle cómo funciona. Bien, la terapia cognitivo-conductual es una de las muchas terapias que existen dentro de la psicología, y es una terapia que, digamos, combina dos enfoques teóricos. Uno es la teoría cognitiva y el otro es la teoría conductual. Y de aquí conceptualiza los problemas de la persona, considerando que realmente las situaciones que le ocurren a la persona puede ser que no sean el problema como tal, sino la interpretación que ocurre cuando está frente a esa situación. Entonces hace una distinción, por ejemplo, en ir identificando qué es lo que la persona piensa, siente y hace cuando está en esa situación, y trata de intervenir en digamos que en estas tres dimensiones. Es una terapia que se caracteriza por ser de breve a mediana duración. Esto quiere decir que pueden durar procesos terapéuticos 2, 3 meses hasta unos 6 meses. Contrario a lo que ocurre con otros tipos de terapias, en donde se considera pues como que hay una duración casi indefinida. Aquí no, aquí sí es muy focalizada porque se delimitan objetivos desde un inicio. Y la otra característica que tiene es que las técnicas o intervenciones que se utilizan para abordar estos problemas, cuando yo trabajo con una persona que tiene, por ejemplo, ansiedad disfuncional, yo ya sé qué hacer porque existe un protocolo que más o menos está definido para problemas de ansiedad. Y es algo que ya está probado que funciona. Entonces el psicólogo que ejerce bajo este tipo de enfoque, pues digamos que no va a la deriva, sino que tiene un mapa. Y eso es algo que a mí me gustó mucho de este enfoque. Y digamos que sí, de alguna manera se combina con trastornos de la conducta alimentaria porque este enfoque es el que ha mostrado mayor evidencia de eficacia para tratar problemas de la conducta alimentaria. Ya me queda mucho más claro. Entonces, ahorita, por ejemplo, mencionabas ansiedad. Me imagino, por ejemplo, también el caso de algunos tipos o alguna depresión, por ejemplo. Sí, Okay. sí. Ok. Y ahorita que toco este tema, creo que es uno de los puntos que quería preguntarte. El tema de depresión. ¿Cómo podemos detectar que alguien está bajo esa circunstancia o alguien que conocemos está viviendo justo esta etapa? Porque creo que los que no somos especialistas luego somos malísimos para esas cosas, y luego hasta creo que hay memes, ¿no? De, ¿estás triste? Ay, pues no estés triste, échale ganas. Pues creo que esto no es un tema justo que requiere justamente atención profesional, pero también luego creo que hay un tema quizá, me imagino, silencioso, que tanto la persona quizá no se acerca a un profesional, o los que estamos cerca no lo detectamos quizá, y esto lo he visto mucho, ¿no? Ahorita ya me dirás si es cierto o es falso, que hay personas que las vemos que están aparentemente muy bien cuando quizá en la realidad no, y es un tema que quería ver si nos puedes dar alguna instrucción de cómo podemos saber si alguien está en esa situación o alguien cercano, y qué podemos hacer nosotros como en esa situación. A veces es complejo que las personas de alrededor se den cuenta porque pues normalmente se dan cuenta cuando hay cambios en las cosas que hacen. Por ejemplo, alguien que realizaba alguna actividad deportiva ya no la hace. Alguien que salía mucho a fiestas, de pronto ya no lo quiere hacer. O
de pronto empieza a dormir mucho o empieza a dormir poco. Estos cambios en la conducta, si son más o menos pues permanentes, o sea, no es como una cosa aislada, ¿no? Sino que yo veo que esta persona ya está cayendo en esto y ya lleva 2, 3 semanas en esto, pudiera ser un foquito rojo. En realidad, ese es un foco rojo, pero es la persona la que puede pues comunicar más si ella percibe que hay un cambio en la manera en la que se siente y en la manera en la que puede sentir satisfacción o disfrute al hacer ciertas actividades, y también en algunos pensamientos que están rondando pues en su cabeza, puede notar que hay algo ahí. Desafortunadamente muchas veces esto se minimiza y es lo que hace que las personas no busquen ayuda. Justo con lo que decías, ¿no? Como échale ganas. O algo que he visto mucho también en padres con niños o sobre todo con adolescentes, es como de, pues es que no tienes nada que hacer, o sea, ponte a barrer, ponte a trapear y con eso se te va a quitar, ¿no? Pero no, muchas veces es justo consecuencia de otras cosas que han estado ocurriendo en su contexto y pues que definitivamente sí necesitan ayuda profesional. Sí, claro, y creo que me quedo mucho con este mensaje de, pues, ¿quién se conoce mejor que uno mismo? Y uno sabe, ¿no? Cómo vas teniendo algunas, como ahorita decías, temas que perdiste apetito o algunas satisfacciones que ya no, cambios, ¿no? Creo que son cambios fuertes y creo que no sé si la palabra es humildad o con este autoconocimiento, saber que pues, hay profesionales y como en todo, ¿no? Oye, estoy subiendo de peso, necesito acercarme con un profesional y empiezo a notar que hay ligeros cambios. Creo que lo peor es cuando ya sea muy drástico, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Ahorita toqué un ejemplo burdo de nutrición, pero sí saber que se vale acercarse con un profesional y pues no es nada malo del otro mundo, ¿no? Claro. Y algo que también he escuchado ahorita que tocamos el tema de depresión es que yo eso lo he escuchado muchísimo y también no sé si es mito o realidad o hay estudios que dicen, oye, es que la pandemia sí vino a disparar mucho los índices de depresión y la gente está, ahorita ya estamos viendo una luz al final del camino, un retorno, pues entre comillas, a una normalidad, por llamarlo de alguna manera, pero tú sí crees que hubo secuelas psicológicas, conductuales a raíz de la pandemia o fue que se vivieron más durante y ahorita ya otra vez se minimizan con el tiempo. ¿Qué opinas? ¿O hay algún estudio? Definitivamente sí. En realidad, muchos de los problemas psicológicos, aunque son multifactoriales, es decir, tienen que haber varios factores para que, digamos, se presente el problema. Una de las variables más importantes tiene que ver con el contexto, con lo que está ocurriendo en la vida de la persona. Y entonces, algo que provocó la pandemia fue un cambio drástico en nuestro contexto, en donde dejamos de ver gente, dejamos de hacer ciertas cosas, digamos que muchas actividades que generaban cierta satisfacción ya no las pudimos hacer y evidentemente esto sí pudo haber tenido una manifestación en algunas personas, no nada más de depresión, sino de ansiedad también. Digamos que esas dos cosas fue lo que más se disparó, sobre todo en cuestiones de ansiedad. Lo que yo más he visto es ansiedad social, que es como esta ansiedad que se dispara en situaciones de interacción social, justamente. Claro. Sí, pues fueron prácticamente 2 años, pues dependiendo del grado, ¿no? De cómo se haya manejado la pandemia, pues 2 años muchas veces encerrados y haz home office, todo ya por celular, todo por videoconferencia. Yo creo que sí hubo un efecto y me imagino que este tema podría darnos para un curso, ¿no? Una materia completa porque creo que dependiendo de la edad, me imagino personas que apenas estaban entrando a la escuela, gente muy joven y también ha de haber cambios muy drásticos de muchos estilos y creo que es un tema pues, bastante complejo. Sí. Y Scarlett, me quiero ahora sí aprovechar para meterme al área que he estado aprendiendo, viendo tus videos y veo que das consejos muy, muy prácticos y viendo toda tu experiencia, creo que vale la pena mucho aprovecharlo. Y nos has comentado que te has especializado en la parte de conducta alimentaria. Y vi muchos videos y das consejos muy preciosos. Y veo mucha también como desinformación, ¿no? Mucha gente que da sus consejos buenísimos, creo que muy profesionales. Y luego hasta en los comentarios veo que hasta luego lo respondes de gente que no estoy de acuerdo, hagan lo que ustedes quieran, casi, ¿no?
quiero que partamos de cuáles son los problemas más grandes que hay. ¿Cuáles son los principales trastornos alimenticios que encuentras en México, por ejemplo? Bien, bueno, en teoría digamos que lo que entra dentro de la categoría de trastornos de la conducta alimentaria son lo que se conoce como anorexia, bulimia, trastorno por atracón, y de ahí ya hay como otras subdivisiones. Básicamente los trastornos de la conducta alimentaria son patrones conductuales disfuncionales en la manera en la que la persona se alimenta, pero que derivan de la sobrevaloración del peso y la figura. Esto quiere decir que la persona modifica su patrón conductual a la hora de alimentarse porque tiene miedo a engordar o se percibe a sí misma como con un cuerpo muy grande y esto le genera una incomodidad tremenda y entonces eso le lleva a conductas de mucha restricción, prohibición de alimentos, ayunos, cosas por el estilo. Y de hecho, los trastornos de la conducta alimentaria han ido en incremento, un incremento muy disparatado en los últimos años y también a raíz de la pandemia. Considero que un factor puede ser, y esto es más bien una cuestión mía porque no he visto un estudio que lo respalde, pero considero que pudiera ser una cuestión también de que hubo ausencia de actividades y la gente, si antes pasaba en redes sociales 1 hora, pues ahora ya eran 5. Ya eran muchas más horas, adolescentes que se desvelaban 2, 3 de la mañana en redes sociales y entonces pues fue empezar a ver toda esta información respecto a lo que se promueve en redes sociales, ¿no? Que es la forma en la que te ves es sumamente importante. Entonces, bueno, en sí los trastornos de la conducta alimentaria pueden ir en esas 3 categorías y en México pues se presentan las 3, aunque en realidad digamos que lo más frecuente pudiera ser bulimia o trastorno por atracón. Ok. Y ahorita lo que comentas, yo también como, ahora sí que externo al conocimiento, creo que estoy totalmente de acuerdo y es justo lo que te quería preguntar porque no solamente en redes sociales, creo que estamos, y corrígeme si me equivoco, pero estamos bombardeados de esas figuras perfectas. Vamos al cine y vemos a la celebridad de ahí en el cine o al actor y está extremadamente musculoso, una figura perfecta. Vemos marketing, estamos leyendo una revista, la tele, las redes, y creo que constantemente estamos con ese bombardeo de lo perfecto. Y es más, o sea, tú y yo que estamos en redes sabemos que hasta luego las mismas redes te embellecen. O hay muchos filtros que a lo mejor ni siquiera sale como en la etiqueta de filtro, pero sale como una cara perfecta, ninguna imperfección, y sales todo así. Te cambian incluso. Y creo que uno que está del otro lado como espectador viendo la supuesta perfección, pues corrígeme si me equivoco, que esto ha de crear un efecto mayor. Sí, definitivamente. O sea, creo que, bueno, esta parte de idealizar ciertas figuras, digamos que siempre ha existido y ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, digamos que en ciertos años la figura más anhelada era con ciertas curvas, pero después era extremadamente delgada. Y después otra vez curvas y ahora extremadamente delgada, ¿no? De nuevo. El problema o la diferencia que yo veo es que antes podíamos decir, bueno, pero es actriz, es la actriz tal o es la modelo tal. Pero ahora es alguien que se ve exactamente igual que yo, me dicen las adolescentes, ¿no? O sea, es que tiene mi edad y mírala, ¿no? En Instagram. Entonces, justamente se empiezan a promover estos estereotipos perfectos que, como bien decías, dan esa falsa ilusión de perfección por el uso de filtros o modificación, ¿no? Por medio de aplicaciones, Photoshop, etcétera. Pero la gente que lo ve no lo sabe y solamente recibe estas imágenes de manera indiscriminada que te hacen sentir que hay algo que no está bien contigo. Mi piel no se ve así, mi cabello no se ve así, mi cuerpo no se ve así, entonces tengo que hacer algo para verme así. Y lo que se ha visto también mucho es que pues adolescentes pues menos de 20 años están recurriendo a modificaciones quirúrgicas. Y eso pues ya me parece bastante grave, ¿no? Porque eso era algo que antes solo se concebía de actrices y ahora ya es como casi la norma. Claro, sí.
Y yo creo que, insisto, es un tema de tanto bombardeo. Se está juntando como los temas, ¿no? Que ahorita decíamos, en la pandemia incrementa el consumo y por lo tanto ahora hay más de este patrón y creo que sí va a ser un gran reto para todos los profesionales como tú y todos los profesionales en el país. Y yo creo que es un fenómeno no aislado de México, del mundo. Creo que hay un reto muy importante. Y nuevamente me gustaría hacerte una pregunta similar a la que hace unos momentos hablábamos de, lo tocamos en el ámbito hace rato, la depresión. Oye, ¿cómo detectamos que está sucediendo eso? Y creo que es difícil. En este ámbito de trastornos alimenticios, ¿cómo podemos detectar nosotros si alguien cercano a nosotros, algún amigo, algún familiar, está viviendo algún trastorno o cuáles serían las conductas o qué deberíamos de observar para de ahí saber que hay, sugerir que se acerque a algún profesional o tener una conversación? Ayer en otro episodio hablamos de un tema de que me gustó mucho el concepto, que era una red de apoyo. Pues a lo mejor yo no te puedo dar un consejo profesional de depresión, ni tampoco de un tema alimenticio, sería irresponsable de mi parte, pero pues a lo mejor sí puedo tratar de platicar para que te acerques a algún profesional. Entonces, ¿cómo podemos detectar algún trastorno alimenticio o cuál es la conducta que deberíamos de estar buscando? Bien, esa pregunta es muy buena y me gusta para desmitificar algunas cosas. Muchas personas creen que una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria solamente si se ve como en estas fotos que aparecen en internet cuando se habla de estos temas, que son cuerpos sumamente delgados, y eso es un súper mito. En realidad, las personas que llegan a presentar ese tipo de cuerpo teniendo un trastorno de la conducta alimentaria son los mínimos. Entonces, es importante considerar que una persona puede llegar a tener este tipo de problema y verse con un peso normal o incluso sobrepeso. Aquí lo que nos puede indicar que puede haber un problema es a lo mejor que sí haya un cambio muy drástico en el peso, o sea, que haya una pérdida de peso muy drástica, muy rápida, que obviamente no vaya de la mano con un profesional, que la persona esté hablando muy, muy continuamente de temas asociados con dietas, con calorías, con alimentos prohibidos, cosas por el estilo, y que justamente caiga en prohibición de alimentos o restricciones alimentarias muy severas que no tienen nada que ver con una alergia o con un problema de salud, ¿no? O sea, que son simplemente cosas que ellas mismas se imponen por cosas que han visto. Y pues aquí también me gustaría mencionar que es bien importante que si alguna persona desea seguir un plan alimenticio o seguir alguna tendencia de estas como ayuno intermitente y demás, es importante que acuda con un especialista en nutrición. No deberían de hacerlo por ellos mismos, siguiendo como estos consejos de redes sociales, porque puede ponerlos en mucho riesgo, sobre todo tratándose de adolescentes. Entonces, cuando una persona está hablando mucho de dietas, de restricciones, y cuando habla de esto le genera mucha ansiedad, o de cómo se ve su cuerpo, eso ya puede ser un foquito rojo por ahí. Wow, qué complejo para si conocemos a alguien, porque es una línea muy delgada entre al contrario, decir, esta persona la felicito porque está súper pilas y se cuida un montón y le echo confeti y flores, a que sea la otra realidad y misma historia, pero que sea un problema grave y que tenga una consecuencias severas. Y qué complicado. Ahora sí que sí me imagino que para los profesionales, como tú, es un reto y habrá técnicas intermedias, avanzadas, pues qué complicado también para nosotros, pero justo tenemos que estar muy, muy de cerca, ¿no? Creo que mucha comunicación con la gente cercana y si detectamos algo, pues también alzar la mano, ¿no? Sí, y esto que acabas de decir es súper valioso porque ese es, digamos que una de las cosas que tenemos en contra los que trabajamos en esta área, que es el hecho de que las conductas de pérdida de peso, pues son bien vistas socialmente. O las conductas en las que la persona ya empezó a hacer 3 horas de ejercicio diario, es como, wow, es una persona muy metódica y muy consistente y se apega mucho, ¿no? Pero realmente está cayendo en un exceso, ¿no? Algo también muy importante, la inflexibilidad. Una persona puede llevar a cabo actividad física o un plan nutricional equilibrado, pero si va a una fiesta se come una pizza. Pero cuando ya hay inflexibilidad de decir es que yo no me puedo salir de mi régimen por nada en el mundo, yo no puedo dejar de ir al gimnasio por nada en el mundo,
eso también ya es un foquito rojo. Si hay flexibilidad, todavía podemos pensar que no hay problema, pero ya esta rigidez habla de patrones, pues, que probablemente sean dañinos. Ok, qué complicado. Y otra pregunta que te quería hacer, Scarlett, es, hace ratito usabas un término que lo había escuchado en tus videos, me parece interesante, que es que estos tipos de fenómenos o de problemas son multifactoriales, ¿no? No es como, pasó esto y eso derivó en una conducta. Entonces, obviamente, pues es todo un contexto y un entorno. Pero, por ejemplo, si uno como persona dice, oye, a ver, yo no quiero caer en eso, oye, yo estoy preocupado por mi salud y yo ya estoy intentando comer sano y hacer dietas y estoy acercándome a profesionales, pero ¿cómo yo podría saber justo si hay muchos factores que me pueden hacer cruzar esa línea delgada que ahorita comentábamos? Pues, ¿cómo puedo saber cuáles son los principales factores que me pueden hacer cruzar, dado que es todo un contexto complejo, multifactorial? Entonces, a lo que voy es, ¿cómo? Ahora no hablando de yo cuidando a alguien más, sino, oye, yo estoy escuchando a Scarlett y creo que probablemente yo puedo estar en esa línea delgada y no sé si estoy más para allá o para acá. Dado que es multifactorial, ¿hay que nos puedes decir pues para poder autodetectarlo? Vale, bueno, en muchas ocasiones las personas que caen en este tipo de problemas, digamos que ya vienen con problemas justamente de la imagen, o sea, de no sentirse a gusto con su cuerpo, consigo mismos, que puede ser que hasta cierto punto todos tengamos algo que no nos guste, pero cuando la atención es desmedida hacia ese punto y yo valoro cuánto valgo, lo que soy, por cómo me veo, es ahí cuando ya estamos pues quizás en un extremo. Entonces, muchas veces las personas que se sienten así justamente creen que para solucionar eso y sentirse mejor necesitan, por ejemplo, ir al gimnasio y empezar a hacer alguna dieta, ¿no? Pero en realidad eso muchas veces tiene que ver con un trabajo psicológico, no nada más con modificar el cómo te ves. Y eso es justo lo que se ve en trastornos de la conducta alimentaria. La persona puede perder peso y sigue sintiéndose insatisfecha. Por eso es que bajan y bajan y bajan y bajan y parece que no hay un punto en el cual se sientan satisfechas, porque el punto que les va a hacer sentir satisfacción no está en el físico, no está en el peso, está en un trabajo distinto, en la forma en la que ellos se conciben a sí mismos. Y bueno, también digamos como factores de riesgo, se considera haber pasado por algún factor de trauma en la infancia, algún tipo de abuso, violencia intrafamiliar, maltrato, o digamos que venir de familias en donde se exige mucha perfección y que los niños o los adolescentes tengan excelentes calificaciones o excelente rendimiento en todo lo que hacen, pues esto también puede ser un factor de riesgo. Entonces, bueno, esas son algunas cosillas por ahí, además de algunos temas de depresión o ansiedad, que si ya la persona se empieza a preocupar por su cuerpo, podremos pensar que es casi la formulita para que caiga en un trastorno de la conducta alimentaria. Ya entiendo más a lo que dices de multifactorial. Hay muchas situaciones, cada caso yo creo que debe ser muy específico. Me llama un montón la atención el que ahorita comentas de cuando los padres a lo mejor exigen muchísimo y creen que están haciendo un bien y probablemente en algún ámbito sí, pero todo al extremo pues tiene sus pros obviamente, pero también tendrá sus contras y luego ese bien con ese mal, quién sabe la balanza si lo valga. Y otra cosa es que ahorita creo que estamos hablando mucho de bajar y creo que pues por lo que comentamos, las redes, las apariencias, pero mencionabas 3 trastornos principales y el tercero no me queda tan claro de entrada, pero me imagino que debe ser lo contrario, que debe ser una tendencia por el nombre que habías dicho algo del atracón, ¿no? Uh-huh. Me imagino, eso es lo contrario, ese es como al revés de bajar, o más bien la pregunta directa sería, ¿nos puedes platicar un poco de este tercer fenómeno? Sí, claro. Digamos que en general, por ejemplo, la anorexia está más asociada a restricción alimentaria, a ayuno, a hacer mucho ejercicio, cosas así. Y en el caso de bulimia, está la intención de hacer restricción alimentaria,
pero llega un punto donde la persona, digamos que ya no soporta esta restricción y hay una conducta alimentaria de una ingesta desmedida en donde puede ingerir grandes cantidades de comida en muy poco tiempo y evidentemente como está muy preocupada por su cuerpo, recurre a alguna conducta que se le llama compensatoria, que puede ser el uso de laxantes, hacer muchísimo ejercicio o la inducción de vómito. En esta tercera categoría, la persona no se siente bien con su cuerpo tampoco y pudiera ser que llegara a intentar la restricción alimentaria, pero casi siempre termina teniendo atracones. La diferencia es que en este caso no recurre a conductas compensatorias. Digamos que solamente cae en la ingesta desmedida y no se siente bien con esa conducta y no le gusta tenerla, incluso puede ser que coma a escondidas o cosas por el estilo, y tampoco le gusta cómo se ve su cuerpo y se siente mal por ello. Entonces, eso también es un trastorno bastante frecuente, de hecho. Ok, lo importante es saber cuáles son y seguramente hay variantes, pero conocer en general cuáles son los casos más frecuentes para saber detectarlos o saber si alguien está experimentando alguna de esas situaciones. Y ahorita caché que hablabas mucho en entorno femenino. Mi pregunta aquí sería, ¿hoy en día estos problemas son comunes más en las mujeres o realmente es un problema mujeres, hombres, adolescentes? ¿Se ha identificado algún grupo demográfico en general que sea más propenso? En realidad, muchas veces yo hablo en femenino porque me refiero mucho a persona, pero los trastornos de la conducta alimentaria se pueden presentar tanto en hombres como mujeres. Nuevamente, las estadísticas nos indican que las mujeres son más propensas a presentarlo, pero quizás puede existir este mismo sesgo de que los hombres lo presenten, pero no piden ayuda y no entran en las estadísticas, ¿vale? Sin embargo, pues es un problema que puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y tanto en adolescentes como en adultos. Pueden haber personas de 50, 60 años que tengan un trastorno de la conducta alimentaria y también en cualquier estrato social. Antes, hace mucho tiempo, se creía que eran problemas que ocurrían solamente como en estrato socioeconómico medio, medio alto, alto, y no es cierto. O sea, esto ya está completamente desmitificado. Entonces, sí, no es un tema de a mí no me va a pasar porque yo, lo que sea, ¿no? Soy hombre, soy mujer, soy joven. Y fíjate, no eres la primera profesional de la salud que me comenta exactamente ese fenómeno que ha observado muchas veces en hombres. Que me recuerdo un doctor que estuvo con nosotros hace unos capítulos asociado al tema del cáncer y decía, ¿por qué no se detecta luego en fases tempranas, muchas veces en hombres? Porque pues muchas veces el hombre, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, ¿cómo voy a ir yo a que me ayuden? ¿Cómo voy a irle a contar mis problemas? Yo estoy bien y digo, puede ser esto general, hombres, mujeres, pero me llama la atención que varios profesionales de salud y a veces, entonces el problema es esa falta de, no sé si es de aceptar que tenemos problemas, que no somos perfectos y que necesitamos ayuda. Creo que esa es la palabra clave, el aceptar que muchas veces tenemos problemas y no los podemos resolver por sí solos. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el estereotipo social, que se le pide al hombre que sea esta persona que no tiene problemas, que es fuerte, que puede solo, y entonces se puede manifestar en los problemas de salud física y mental, en donde a lo mejor sí tengo depresión y yo veo y siento que algo ha cambiado en mí, pero ¿cómo voy a ir a pedir ayuda con un psicólogo a decirle esto, no? Afortunadamente esto ha ido cambiando porque yo sí he visto un cambio en cuanto a las personas que piden ayuda psicológica, pero todavía está ahí bastante presente. Y por eso es que no nos podemos fiar mucho de las estadísticas, porque las estadísticas se basan en las personas que piden ayuda psicológica, son las que entran a las estadísticas, pero no quiere decir que no hayan otras que tengan los problemas, pero no entran en las estadísticas. Coincido totalmente. Es que, a ver, nos has dado consejos, explicaciones, un entendimiento muy profundo y creo que podríamos platicar, la verdad es que da para platicar muchísimas horas, pero yo lo que quiero invitar es a la gente que vea tu contenido. Y la verdad es que yo creo que es un tema que, insisto, no solamente para uno, sino por el entorno y por lo que está viviendo, creo que todos debemos estar cercanos.
Pero antes me gustaría que nos regalaras algún consejo, algún mensaje general, algo fuera de lo que te he preguntado o algo que te gustaría reforzar. Para los que nos escuchas, ¿qué consejo o qué dato adicional les regalarías? Bueno, yo creo que algo muy importante es considerar que tenemos que estar muy atentos a cómo nos encontramos, tanto físicamente, emocionalmente, psicológicamente, porque estar bien, estar equilibrados, nos da la posibilidad de alcanzar cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Una meta profesional, o viajar, o estar bien con nuestra familia. Y cuando no estábamos bien, ya sea físicamente o psicológicamente, pues va a ser un obstáculo. Por tanto, sí es importante que le demos importancia a cualquier cosa que se vaya presentando ahí y que no la dejemos crecer. Y evidentemente, pues como a lo mejor ya has visto en mis redes, yo lo que promuevo mucho es la psicología basada en la evidencia. Es decir, que las personas sepan que hay tratamientos psicológicos que han mostrado mayor evidencia de eficacia y que desafortunadamente sí, en algún momento consideraba que el psicólogo era solo ir a platicar, pero en realidad hay estrategias muy puntuales que le pueden ayudar a la persona a resolver sus problemas en poco tiempo. Entonces, les recomendaría que si quieren buscar ayuda psicológica, acudan con un psicólogo que tenga cédula profesional y título, y que tenga algún posgrado en alguna terapia como terapia cognitivo-conductual, terapia conductual o terapias contextuales, que son las que entran dentro de esta categoría. Muchísimas gracias, Scarlett. Oro puro todo lo que nos has dado, muchísimo conocimiento, y para todos los que no somos especialistas, la verdad es que creo que ha abierto al menos mis ojos y de muchas personas para tener un mayor entendimiento de este tema tan importante. Y para concluir, que dónde te sigan, si tienes algún proyecto, alguien que dice, me encantó, es importantísimo para mí conocer más de esto, ¿dónde te encuentran? Bien, bueno, pues yo actualmente estoy activa en la red de Instagram, donde me pueden encontrar como Scarlett Espinosa. En Facebook estoy como psicóloga Scarlett Espinosa. Y estoy en TikTok también como Scarlett Espinosa, todo junto, así es que realmente no hay mucho pierde, se parece. Y bueno, si me encuentran en alguna de esas redes, también está un link en general en donde pueden encontrar tanto mis formaciones como las otras redes y donde me pueden escribir en caso de que tengan alguna duda, algún comentario o que requieran algún tipo de ayuda, pues también los puedo ayudar. Está padrísimo, ahí tienes todo para, como dices, formación, contacto, resolver temas muy específicos. Scarlett, te agradezco muchísimo haber sido parte de Grandes Letras Chiquitas. La verdad es que nos llevamos mucha información, muchos consejos. Mil gracias y pues bueno, a seguir viendo tus videos, a seguir tus consejos y siempre estar alerta de cualquier situación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.